¿Qué tal? ¿Cómo estamos? El día de hoy vamos a continuar con el tema de cinemática del cuerpo rígido y vamos a resolver un ejercicio de movimiento relativo de partículas. En este caso, este ejercicio vamos a calcularle lo que es la velocidad y también la aceleración. Sin embargo, en esta primera parte del video solamente nos vamos a enfocar a la velocidad y posteriormente en la segunda parte de este mismo video vamos a calcular la aceleración. Y bien, el problema nos dice que un automóvil va detrás de una ambulancia en una curva de 100 metros de radio. Ese sería un dato interesante. Y luego nos dice, en el instante mostrado en la imagen, el primero corre a 40 metros sobre segundo y el segundo a 30 metros sobre segundo. Estos dos son datos interesantes y nos pide que cuál es la velocidad relativa del automóvil respecto a la ambulancia. Entonces, la velocidad relativa es lo que nos está pidiendo el problema y los datos que tenemos son la velocidad del automóvil, que es igual a 40 metros sobre segundo, la velocidad de la ambulancia, que es igual a 30 metros sobre segundo, el radio, que es de 100 metros, y las fórmulas que vamos a utilizar va a ser esta que tenemos aquí. De igual manera vamos a necesitar la ley de los cosenos y la ley de los senos. Entonces, lo primero que hacemos es colocar el vector de la velocidad del automóvil, que si nos damos cuenta está completamente de forma vertical, y posteriormente también colocamos el vector de la ambulancia, que este ya tiene un ángulo de inclinación. Posteriormente cerramos estos dos vectores para encontrar el vector resultante, que en este caso va a ser la velocidad del automóvil con respecto a la ambulancia. Y con esto ya tendríamos nuestro triángulo. Nada más cabe señalar que aquí tenemos el ángulo de 60 grados, que no es exactamente el mismo que tenemos aquí, sino que lo tenemos que estar proyectando. Entonces, en este caso sería de 60 grados y el ángulo que tenemos en la parte de arriba no lo conocemos, le vamos a dar nada más el nombre de alfa. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es calcular, en este caso, la velocidad que nos está solicitando el ejercicio. Aquí cabe señalar que no podemos utilizar la ley de los senos, ya que en este caso tenemos, por ejemplo, este valor, pero no tenemos el ángulo que está aquí. Y tenemos también este valor, pero desconocemos el ángulo. Y aquí tenemos el ángulo, pero desconocemos el valor, entonces no lo pudiéramos utilizar. Tendríamos que utilizar la ley de los cosenos. Entonces, en este caso ya solamente sustituimos y en este caso vamos a tomar como referencia este lado de aquí. Entonces tenemos el lado de A que sería tomado como esto y va a ser igual a 30 elevado al cuadrado porque serían la suma de los dos catetos que están elevados al cuadrado, que serían esta parte de aquí, y luego menos dos veces la multiplicación de los mismos catetos y multiplicado por el coseno del ángulo que en este caso se encuentra opuesto a este lado de aquí. Entonces sería coseno de 60 grados. Ya solamente nos restaría ir operando. Y en este caso, pues 30 elevado al cuadrado nos da 900, los 40 elevado al cuadrado nos da 1600, la multiplicación de 2 por 30 por 40 nos da 2400 y el coseno de 60 lo dejamos todavía tal cual. Seguimos operando y nos quedarían 2500 menos 1200. Continuamos operando, esa fue una resta y nos quedarían 1300. Ya únicamente nos quedaría despejar y tendríamos que pasar este que está elevado al cuadrado como una raíz del otro lado. Entonces nos daría un total de 36.06, que sería el valor del vector que nosotros tenemos aquí. Cabe señalar que en este tipo de ejercicios no solo va a bastar con encontrar el valor, sino que también tendríamos que encontrar el ángulo de inclinación. En este caso tendríamos que calcular el ángulo que tenemos aquí, que sería alfa, y ahora sí ya lo podemos calcular con la ley de los senos, pero no sería ese el ángulo que nosotros tendríamos que encontrar, sino que tendríamos que encontrar el que está con respecto a la horizontal. Entonces cambio de pantalla y traigo los datos que ya había tomado de la lectura y del resultado del procedimiento que resolví. Y entonces en este caso aplicamos la ley de los senos. Aquí solamente hay que tomar en cuenta que este 30
es el valor de la velocidad de la ambulancia, que lo tenemos aquí, y solamente abajo se coloca el seno del ángulo opuesto, que en este caso sería el de alfa. De igual manera, si tomamos el valor de la velocidad del automóvil con respecto al de la ambulancia, tendríamos que calcular con el ángulo que se encuentre opuesto a ese lado. En este caso sería el de 60 grados. Y bien, ahora continuamos operando y nada más tendríamos que ir despejando. En este caso lo voy a ir desarrollando paso por paso por si alguien todavía tiene alguna duda con los despejes. Yo espero que ya a estas alturas ya no tengan problemas con los despejes. Sin embargo, aquí ya nos daría el valor que sería de alfa, que sería igual a 43.23 grados, que sería el valor del ángulo. Sin embargo, como les mencionaba, aquí el que requerimos es el ángulo respecto a la horizontal. Y en este caso ya solamente como tenemos un valor ahí de 90 grados porque es un ángulo recto, ya solamente tendríamos que restar los 90 menos el valor de alfa para que nos dé un valor de 46.77 grados. Y bien, ahora vamos a calcular la aceleración, pero para este caso necesitaríamos otro enunciado, el cual nos dé información acerca de las aceleraciones que llevan nuestros vehículos. En este caso nos habla de el automóvil aumenta su rapidez a razón de 8 metros sobre segundo cuadrado. Ese sería un dato interesante porque sería la aceleración, en este caso del automóvil. Aquí cabe señalar que tenemos una aceleración positiva y luego nos dice el enunciado, mientras que la ambulancia la reduce a 5 metros sobre segundo cuadrado. En este caso sería otro dato interesante y nos damos claramente cuenta que estamos hablando de una aceleración negativa, ya que nos está diciendo que se reduce. Y nos pide calcular la aceleración relativa de la ambulancia respecto al automóvil. Aquí es algo diferente al cálculo de la velocidad, debido a que en este caso la aceleración va a tener dos componentes, pero bien, de eso voy a hablar un poco más adelante. En este caso voy a colocar primero los datos que hemos obtenido del enunciado, que sería en este caso la aceleración del automóvil, que sería de 8 metros sobre segundo cuadrado, y la aceleración de la ambulancia, que es de menos 5 metros sobre segundo cuadrado. Las fórmulas que vamos a utilizar va a ser la aceleración de la ambulancia es igual a la aceleración de la ambulancia, pero que en este caso sería la aceleración normal. Cuando estamos hablando de una aceleración normal, sería la aceleración que tiene nuestro vehículo o nuestro cuerpo a 90 grados de la aceleración tangencial. La aceleración tangencial es precisamente esta flechita que nosotros vemos aquí, ya que está tangente al ángulo que nosotros vamos recorriendo. Entonces, en este caso sería nuestra primera fórmula. Nuestra segunda fórmula sería exactamente lo mismo, pero ahora aplicado hacia el automóvil. Posteriormente, nosotros tenemos que utilizar esta otra fórmula, que es para calcular la aceleración normal. Y esto nos dice que es igual a la velocidad elevada al cuadrado sobre el radio. En este caso, cabe señalar que la aceleración normal, lo que nos estaría calculando, sería el valor total de este vector que tendríamos nosotros normal a la velocidad, perdón, a la aceleración tangencial. Entonces, la siguiente fórmula sería la aceleración de la ambulancia es igual a la aceleración del automóvil más la aceleración de la ambulancia con respecto a la aceleración del automóvil, que en este caso ya sería algo similar a lo que habíamos planteado para la velocidad. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es enfocarnos primeramente en la ambulancia y verificar cuál sería su aceleración utilizando esta fórmula que tenemos aquí. Entonces vamos a sustraer este pequeño dibujo y lo que nos damos cuenta es que aquí tendríamos nuestra aceleración tangencial, que como lo decía el enunciado es negativa, por lo cual la flecha va hacia abajo. Y tenemos nuestra aceleración normal, que sería esta otra flecha que tenemos aquí. El ángulo que nosotros tenemos es de 30 grados y este ángulo lo hemos obtenido después
de verificarlo con este de 60 grados. Entonces aquí lo que tendríamos que hacer sería aplicar esta fórmula. Y cabe señalar que aquí lo que tendríamos nosotros que verificar son las componentes de los vectores unitarios, para lo cual aquí voy a colocar un triángulo para que nosotros veamos cómo van a estar los ángulos. Entonces, en este caso nosotros vamos a poder obtener este valor porque ya nos los da el problema, y también vamos a poder obtener este otro valor con la fórmula que tenemos aquí. Entonces, lo que vamos a necesitar nosotros hacer es colocar las componentes unitarias, que en este caso, bueno, se le conocen como vectores unitarios, para lo cual vamos a verificar cuáles son los valores que obtendríamos en I y en J. Entonces, nosotros planteamos esta fórmula que tenemos aquí y sustituimos. Entonces, aquí inicialmente nos están pidiendo la aceleración de la ambulancia, que sería la normal. Entonces nosotros, para calcular la aceleración normal, sería la velocidad elevado al cuadrado sobre el radio, y es lo que sustituimos aquí. Nosotros desde el inicio vimos que la velocidad es de 30 metros sobre segundo, entonces solamente la elevamos al cuadrado siguiendo la fórmula, y el radio serían de 100 metros. Como les comentaba, aquí hay que colocar las componentes unitarias, y aquí tendríamos en I negativo, que sería seno de 30, sería multiplicando este por el seno de 30 y sería negativo. ¿Por qué? Bueno, pues porque nuestra I está yendo hacia la izquierda. De igual manera tenemos nuestra componente en J, que vamos a colocar el coseno de 30, que en este caso también viene a ser negativa porque también está yendo hacia abajo. Aquí, bueno, explicándolo un poco, nosotros estamos tomando en este caso el ángulo que está colocado en la parte superior de este triángulo, que sería este de aquí. Entonces, nosotros para calcular el seno estamos utilizando el cateto opuesto, que sería este lado de aquí, y este sería I. Entonces, para calcular J, nosotros estamos utilizando el mismo ángulo, pero tendríamos que utilizar la función trigonométrica que involucre al cateto adyacente, que en este caso sería obviamente el coseno. Entonces ya estaríamos hablando de este lado de aquí. Y en este caso estamos nosotros obteniendo valores negativos porque estamos partiendo de este punto de aquí. Entonces, si nosotros partimos de este punto de aquí y vamos hacia abajo, en el plano cartesiano sería negativo. Y si estamos partiendo de aquí y vamos hacia la izquierda, en el plano cartesiano también estaríamos hablando de valores negativos. Lo mismo va a suceder del otro lado. Sin embargo, aquí ya el enunciado nos dice la velocidad, perdón, la aceleración que tiene en este caso la ambulancia, que serían de 5 metros sobre segundo. Entonces lo colocamos aquí y lo vamos a multiplicar de igual manera por sus componentes. En este caso ya los 30 grados, bueno, ya los habíamos verificado antes, que serían los mismos que tenemos aquí. Entonces aquí tenemos 30 grados, y el primero, que sería la componente I, estaríamos hablando del cateto adyacente a este ángulo, por lo cual utilizamos coseno, y aquí estaríamos utilizando seno para este otro cateto, que sería la componente en J. Aquí cabe señalar que la componente en I va a ir hacia el lado positivo porque partimos de aquí hacia la derecha, y la componente en J estaríamos hablando de un valor negativo porque estamos yendo hacia abajo. Entonces tendríamos estos valores de aquí y solamente nos restaría operar. En este caso ya hacemos la operación de 30 elevado al cuadrado sobre 100 y nos daría 9. Entonces ya nada más nos restaría hacer las multiplicaciones y nos quedaría estos valores de menos 4.5 en I, menos 7.79 en J, más 4.33 en I y menos 2.5 en J, que aquí es exactamente una multiplicación típica, que este lo multiplicamos por este de aquí, este por este de acá, y el 5 también lo vamos a multiplicar por este valor de aquí, y lo vamos a multiplicar este 5 por este valor de acá. Y así es como nos darían estos resultados. Continuamos operando y solamente vamos a operar los que tienen la misma componente. Entonces en este caso serían las Cis con las Cis y las J con las J. Posteriormente nos darían ya nada más el resultado de menos 0.17 en I, menos 10.29 en J. Ese sería nuestro primer valor para la aceleración de la ambulancia. Entonces tendríamos que hacer algo exactamente igual para el automóvil. Sin embargo, como el automóvil no tiene un vector con un ángulo, pues va a ser mucho más sencillo calcularlo.
porque aquí ya vamos a conocer la aceleración y también vamos a poder tener un valor muy fácil de obtener con esta fórmula sin ningún seno ni ningún coseno, ya que está a 90 grados o está alineado a nuestro plano cartesiano en el eje de las X, o si lo queremos ver en componentes unitarias en el eje de las Y. Entonces ahora vamos a hacer ese análisis y tenemos aquí el vehículo que, como lo comentaba, ya tenemos aquí los vectores. Entonces lo único que tenemos que hacer es calcular la aceleración del automóvil y aquí solamente sustituimos esta fórmula que está aquí. Entonces colocamos la velocidad elevado al cuadrado sobre 100 y esto va a ser en i. Obviamente está negativo porque estamos partiendo de este punto de aquí y esto va a correr hacia la izquierda. Entonces también tendríamos más 8 en j, que esto ya nos daría el mismo enunciado, que serían los 8 metros sobre segundo elevado al cuadrado que tiene el automóvil, y ya solamente nos restaría encontrar esa solución. Entonces tenemos menos 16 en i más 8 en j. Posteriormente ya solamente tendríamos que aplicar esta última ecuación y tendríamos que sustituir los valores que ya hemos encontrado, que en este caso serían los menos 0.17 ni menos 10.29, que corresponden a la aceleración de la ambulancia, y el igual a menos 16 y más 8j, que sería el valor que acabamos de obtener de la aceleración del automóvil, que es obviamente lo que nos está pidiendo aquí esta ecuación. Y finalmente colocamos más la aceleración de la ambulancia con respecto a la del automóvil. Esta sería la que nos está pidiendo el ejercicio. Entonces aquí tendríamos que hacer las operaciones de i's con i's y j's con j's. Tendríamos obviamente que despejar y ese menos 16i va a pasar del otro lado como más 16 y el más 8j va a pasar del otro lado como menos 8j. Entonces ya nada más realizamos las operaciones y nos quedaría que 15.83i menos 18.29 en j sería igual a la aceleración de la ambulancia con respecto a la del automóvil. Pero en este caso ya la tenemos en componentes. Hay que colocarlo como un valor escalar. Entonces nosotros colocamos aquí estas componentes que tenemos, los 15.83 en i, que van a estar positivos, tienen que ir hacia la derecha. Aquí en este caso tenemos menos 18.29 en j, tienen que ir hacia abajo porque son negativos, obviamente. Y la que tendríamos que calcular sería esta de aquí. Entonces para calcular eso solamente vamos a utilizar el teorema de Pitágoras. Y aquí ya lo sustituimos. Esto ya, bueno, ya sería muy sencillo. Operamos y nos daría un valor de 24.18 metros sobre segundo cuadrado. Como lo habíamos comentado antes, no nos va a restar solo con encontrar el valor, sino que tendremos que encontrar también la orientación. Y en este caso lo vamos a calcular con la tangente. Entonces aquí la tangente del ángulo va a ser igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. En este caso ya no lo coloco como valor negativo porque ya nada más estamos analizando un triángulo. Lo mismo pasó en esta parte de arriba, que aquí, bueno, no hubiera importado si tenemos negativo o positivo, ya que cuando lo elevamos al cuadrado pues nos daría nuevamente positivo. Entonces aquí el 18.29 porque estamos analizando el ángulo con respecto al horizontal. Y en este caso el cateto opuesto sería el que está aquí, que sería el mismo valor de 18.29 sobre el cateto adyacente, que es de 15.83. Entonces operamos y nos quedaría que el ángulo de θ es igual a 49.12. Entonces aquí ya tendríamos completo el ejercicio porque ya hemos calculado el vector y también el ángulo que tiene. Y bien, hasta aquí sería el ejercicio del día de hoy. Espero que les haya servido. Nos vemos en el que sigue. Cuídense.